Iniciamos el último día de la Universidad de Verano, en el cual vamos a hablar de geopolítica, pero para conectar las charlas de otros días con las de hoy, contamos con mi querido Alberto Garín, un hombre del Renacimiento, arquitecto, arqueólogo, historiador como buen arqueólogo, que lo comentamos, que nos va a hablar del concepto de globalización previo al mundo contemporáneo. Así que cuando quieras, Alberto, todo tuyo. Muy bien, gracias Pablo. Bueno, vamos a comenzar para incentivarnos todos a entrar en esta jornada planteándoles una pregunta, de modo que necesito que me la respondan. ¿Qué es globalización? No es una pregunta retórica que yo lanzo al aire y me voy a responder yo mismo, sino espero que ustedes respondan. ¿Quién toma la palabra? Adelante. Bueno, globalización es un proceso de integración. Se habla mucho de la globalización económica y pues se basa también en quitar un poco las barreras al comercio pues, entre los distintos países con el objetivo de estar más integrados. ¿Y qué significa estar más integrados? Estar más integrados en el sentido de quitar las trabas a la libre movilidad de personas, mercancías, prestación de servicios, movilidad de capitales, un poco más en cuanto a la definición de globalización económica. Vale. ¿Alguien enriquece esa respuesta? Se basa en el principio de la división del trabajo y de la especialización y eso, y todo lo que ha hecho. Bien. Sí, yo diría que además de la integración sería la interdependencia también, porque no solo que estemos integrados, por ejemplo, económicamente o que podamos viajar más libremente de un país a otro, sino también que compartimos a nivel realmente global, realmente de todo el mundo, beneficios y riesgos también. Por ejemplo, el mismo caso de la pandemia es eso, que estamos tan juntos, tan interdependientes unos de otros, que vivimos en distintas partes del mundo, que pues algo que ocurre en un lugar inevitablemente nos va a afectar a lo que vivimos. Bien. Yo quizás un lado de no se ha mencionado la globalización, pues la parte que se refiere a la comunicación, movilidad y pues digamos la interculturalidad. Y que bueno, que no es solo a nivel económico, sino que crea también una interdependencia y unas relaciones internacionales que pues hacen a unos países dependientes de otros. Y cuando habla de interculturalidad, ¿qué significa? A ver, pues esta movilidad que nos permite que hoy en día, o sea, hace años, muchos años, era inconcebible el poder a lo mejor ir desde nuestro continente hacia América, y hoy en día pues simplemente tienes que comprar un billete de avión. La inmigración es bastante más sencilla que entonces y por lo tanto eso crea una serie de mezclas en las culturas que, bueno, pues que hace que en un país no haya una sola cultura que sea la original de ese país, sino que hay muchas. Vale. Había un muchacho... Sí, cuando pienso en globalización pienso más en ese proceso en el que los eventos de una cierta área dejan de tener consecuencias tan aisladas, sino que empiezan a tener consecuencias que se extienden a más partes del mundo. Es decir, que lo que sucede en un lugar tiene efectos en más lugares. Bien. Al hilo de lo que han ido ustedes diciendo, y sobre todo por lo que ha dicho esta joven, ¿tu nombre es? María. ¿Cuál es el entonces? Porque María ha dicho, bueno, ahora la comunicación más fácil, los viajes más fáciles que entonces. ¿Entonces cuándo es? ¿Cuándo se globalizó el mundo? ¿Hay una pregunta? Sí. Establecer una fecha exacta. Pues no me digas el 4 de mayo de 1827, pero puedes decirme quizás en el siglo XIV, o puedes decir en la Edad Moderna, o me puedes decir hace 300 años, o... Está bien que no tengas la respuesta, ¿eh? O sea, no quiero que tengas la respuesta, puedes no tenerla. El 12 de octubre de 1492. ¿Ves? Por ejemplo, él plantea eso, a las 7 de la mañana. ¿Sí? Yo creo que para mí la primera globalización en la historia de la humanidad, yo creo que la protagonizó el Imperio Español. Muy bien. Ha sido un proceso continuo, cada vez ha estado más globalizado, cada vez hay más rutas de comercio y ha sido un periodo gradual desde el principio hasta ahora. ¿Cuál es el principio? Bueno, desde un principio determinado
Siempre se ha intentado comerciar más y siempre se ha intentado... Sí, pero ¿cuál es el principio? No te escapes, Dani, no es el principio. Desde que el primer ser humano comerció. Vale, ¿y cuándo sería eso? No lo sé, si lo dices tú. Bien, quizá podemos verlo después, porque sí lo sabemos, sí. ¿Querías aportar algo a este comienzo de la globalización? Sí, bueno, en historia económica nos hablan de dos globalizaciones, una hacia 1830 y la otra hacia 1890. Pero claro, van un poco más hacia la globalización económica de las revoluciones industriales. Bueno, empezamos a tener fechas. Vamos a ver cuántas de ellas nos sirven, ¿de acuerdo? Pero antes de globalizarnos, quiero introducir este término, que no sé si lo conocerán, una isocrona. ¿Saben lo que es una isocrona? Es parecido a las curvas de nivel. Saben que las curvas de nivel es una línea imaginaria que une puntos que están a la misma altura alrededor nuestra. Bien, una isocrona es una curva imaginaria que une puntos alrededor nuestro a los que tardamos el mismo tiempo en llegar. Entonces, las isocronas son claves porque no tardamos, aunque estemos a 100 metros de un sitio, tardaremos más o menos dependiendo de cómo sea el espacio para llegar a ese sitio. Lo hemos comprobado estos días cada vez que tenemos que ir y volver al comedor. Bien, entonces, a pesar de que está relativamente cerca, esa fuerte pendiente al regreso hace que el regreso sea un poco más tardado que la ida y siempre más tardado que si fuera completamente llano. Entonces, cuando establecemos isocronas, salen este tipo de mapas donde lo que vamos a tener es cuánto tiempo tardamos en llegar a determinados lugares, que ya no importa la distancia en metros o en kilómetros, sino la cantidad de tiempo que tardamos. Es muy curioso porque hasta hoy no habíais tenido en vuestra cabeza, casi ninguno de vosotros, el término isocrona, a pesar de que todos utilizamos las isocronas para desplazarnos en nuestra vida. O sea, cuando pensemos a alguien que viva en Madrid, cuando tiene que irse uno desde la Avenida América hasta la Plaza de España, no piensa en la cantidad de metros que hay, piensa en la cantidad de tiempo que tarda en llegar de la Avenida América hasta la Plaza de España. O si tengo que venir desde Madrid hasta Málaga, no sé cuántos kilómetros hay de Madrid a Málaga. Solamente estoy pensando cuánto tiempo tardo en el AVE, o cuánto tiempo tardo en mi coche, o cuánto tiempo tardo en avión. Estamos moviéndonos con isocronas. Es curioso porque no os habéis dado cuenta, pero permanentemente manejáis isocronas en vuestras cabezas. Bien, pues esto es muy interesante porque lo que va a suceder es que los seres humanos, en principio, cuando se desplazaban, moviéndose por isocronas y no por distancias espaciales, de partida, la mayor parte de los seres humanos se desplazaban en unas isocronas muy limitadas. Bien, ¿qué isocronas limitadas? Pues en el caso del mundo agrícola, aquellas que te permiten ir y volver a tu casa dentro del día. Entonces, ¿qué tierras voy a cultivar? Aquellas que me levanto por la mañana, aunque sea de madrugada, unzo mis bueyes con la yunta, los desplazo, llegan hasta la tierra, laborean y regresan. Lo que esté más allá ya no me interesa, porque ya empezaría a encarecer la producción de esa tierra. Si tengo que pernoctar en algún punto para poder seguir avanzando, tendría que llevarme la comida, tengo que buscar métodos de conservación de comida y demás. Entonces, para el mundo agrícola, las isocronas son muy limitadas. Esto es muy curioso. Yo ya les comentaba ayer que yo vivo en un diminuto pueblo de Segovia, diminuto porque en invierno vivimos 86 personas, para que ustedes sean conscientes de que realmente es diminuto. Bien, los montes que rodean el pueblo no se utilizaban para el uso agrícola y ganadero hasta hace 50-60 años, cuando apareció el instrumento agrícola que vino a revolucionar el campo español, que es el Land Rover. Además, no importa que los Land Rover ya no se fabriquen, todo agricultor español que se precie tiene un Land Rover, ¿bien? Que son carros eternos que durarán, o sea, cuando haya una guerra nuclear que acabe con el planeta Tierra y todo desaparezca, solo quedarán Land Rovers moviéndose por la Tierra. Entonces, el Land Rover permite aumentar las isocronas, porque ya no me tengo que desplazar a pie empujando los bueyes, ya me puedo desplazar en el Land Rover. Es más, yo puedo llevar mis vacas, pero me va a buscar mi hijo con el Land Rover y no importa dónde esté. De repente esas isocronas han crecido mucho. Claro, hablando de sociedades tradicionales, podríamos pensar, en efecto, no podemos globalizarnos mientras no tengamos la capacidad de ir más allá de lo que el agricultor pueda irse con su Land Rover. Pero siempre hay alguien que tiene una alternativa. ¿Qué ocurre con los ganaderos que trashuman? ¿Qué ocurre con los que van llevando? Ya hablábamos ayer de los rebaños de ovejas moviéndose de los pastos de invierno a los pastos de verano. Bueno, estos tipos rompieron ese modelo de las isocronas locales, porque ellos, cuando hacen transhumancia, y es muy curioso, porque cuando ustedes volvamos a su infancia, cuando les explicaban el neolítico, les hablan siempre de la revolución de agricultores ganaderos como si fuera algo homogéneo, como si un agricultor fuera un ganadero, y no es cierto. Los agricultores sí pueden tener ganado, pero de corral,
pueden tener conejos, pueden tener gallinas, pueden tener a lo mejor una vaca, pero en el momento que tengan grandes cantidades de animales, como las ovejas o muchísimas vacas, ya no son agricultores, porque las tienen que desplazar. Hoy ya no, hoy les damos compuestos y pueden estar estabuladas y no hay ningún problema. Bien, en realidad, esto de las macrogranjas, que sabéis que ahora está de moda acabar con ellas, hay muy poquitas. La mayor parte de los animales les sobra terreno en España para comer donde les dé la gana. Bien, entonces, los ganaderos vienen a romper el modelo de las isócronas. De modo que ya encontramos gentes que desde el momento que alguien fue capaz de domesticar animales... Hombre, el primero que se domesticó fue el perro, pero por lo general no lo queríamos para comérnoslo. Quitando algunos países de Extremo Oriente no se comen los perros. Entonces, podríamos decir que si estos ganaderos son capaces de desplazarse y por tanto de ir compartiendo productos, de ir compartiendo ideas... Pensemos los trashumantes que conocemos de la Mesta medieval, que pueden llegar desde las montañas de León a Extremadura, ya son unos cuantos cientos de kilómetros. Pueden llegar más lejos, entonces la globalización tendríamos que llevarla quizás hasta los orígenes del Neolítico. Pero claro, aquí ya lo habéis señalado vosotros, ¿y desde cuándo se mercadea? ¿En qué momento empezamos a intercambiar productos los seres humanos? ¿Es ahí el momento en el que se inicia la globalización? ¿En qué momento hay alguien que decide echar a caminar y llevarse un producto de su lugar a otro sitio y allí encontrar otro producto y llevárselo a otro sitio? Pues esto es antiquísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo podemos señalar gentes que están viajando largas distancias intercambiando productos? Pues ni siquiera son nuestra especie, los sapiens sapiens, los cromañones, ni siquiera los primos mayores que nos precedieron, los neandertales. Ya mercadeaban los Homo erectus. Con lo cual estamos hablando de cientos de miles de años que los homínidos se han desplazado por la Tierra, que ha habido algún homínido, la mayor parte no, la mayor parte se quedaron en su casa, tranquilamente, sin moverse, bien, pero ya ha habido alguno con inquietud de empezar a desplazarse y empezar a mover productos de un lugar para otro. Con lo cual, en efecto, los que van a modificar el mundo van a ser los mercaderes, así que todo aquel que comercie inmediatamente es un tipo inquietante. ¿Por qué demonios se mueve? Si estaba en su casa tan tranquilo, ¿dónde quiere ir? Ese por qué se está yendo a algún lugar. Bien, y encima para intercambiar. Y cuando intercambia está sacando beneficio. Un tipo oscuro. Pensad en ello. ¿Vale? Entonces, esto nos llevaría a uno de los debates más tradicionales de la antropología. Es algo que desde el siglo XIX y principios del XX se empleaba mucho. Cómo funcionan las sociedades humanas. Las sociedades humanas eran capaces de ellas mismas ir creando una serie de objetos y dentro de su sociedad podían crear y ya está, que el máximo representante era Boas con su escuela de Chicago, o las sociedades humanas hay alguien que crea y otro difunde a las sociedades vecinas, ¿bien? Que es lo que defendía Kreber y la escuela de Berkeley. Pues no es ni el uno ni el otro, hay un poquito de uno y hay un poquito de otro. El término clave es el de aculturación. El término clave es que hay gente que es capaz de crear, hay gente que es capaz de asumir dentro de la creación algo que viene de fuera, hay gente que difunde, entonces no hay un camino único, hay una multiplicidad increíble de caminos. Os he puesto el ejemplo máximo que es la paella con chorizo, que como todos sabemos es el tipo de paella que se come en todo el mundo menos en España. A pesar de que en el resto del mundo fuera de España una paella es algo que lleva chorizo. Bien, no sé si hay algún valenciano presente, creo que sí. Ayer estaba yo cenando con un valenciano, entonces el valenciano diría, pues en efecto, no se le pone chorizo a la paella. Bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Es un proceso de aculturación. Si es una paella española y los españoles comen chorizo, pues la paella de chorizo. Entonces, explicarle ustedes a un inglés o a un francés que no lleva chorizo, pero si usted es español, ¿cómo no va a llevar chorizo? Bien, esto es lo que realmente va a ocurrir y esto es muy interesante, porque ese proceso de aculturación se vive de manera constante en todo momento. Hay una imagen asociada a la globalización, esa globalización impositiva que homogeniza el mundo. McDonald's. Entonces vosotros podéis comer McDonald's en el mundo entero y podéis pedir un Big Mac en cualquier parte del mundo. No sé cuántos habéis ido a McDonald's, yo cada vez que voy a un país diferente voy a McDonald's. Es fascinante cómo cambian los menús. O sea, hay países donde directamente no hay cosas. Bien, qué sé yo, el McMuffin de salchicha y huevo que es tan rico para desayunar en Guatemala, en España no lo ponen. Por ejemplo, bien, y el café que te pone McDonald's por las mañanas para desayunar, para un guatemalteco es terrible, es una especie de bomba explosiva. Los guatemaltecos toman un café muy suave, ¿vale? Entonces digo yo, cuando vas a comer McDonald's a sitios como los países árabes o Israel, donde ya tiene que ser, lo que no es kosher, tiene que estar aplicado según las normas islámicas. Entonces, de partida nos han dicho
que McDonald's es la imposición absoluta de un modelo único, en este caso el de los gringos, en el planeta Tierra. Y no hay nada más diverso que McDonald's. O sea, así que yo lo siento, yo mi esposa que es guatemalteca, cuando llegó a España, el primer día que llegó, dijo, bueno, pues vamos a desayunar a McDonald's mi McMuffin de salchicha y huevo. Para ella fue decepcionante, no había. O sea, se le derrumbó el mundo entero a su alrededor. O sea, se había pasado 30 años obsesionada con que los gringos habían conquistado el mundo y en Madrid no podía comerse un McMuffin de salchicha y huevo. Sí se puede. ¿En qué McDonald's en Madrid se puede comer un McMuffin de salchicha y huevo? No. El del aeropuerto. Eso es lo único que lo sirven. El resto de McDonald's de Madrid no lo sirven. Lo cual demuestra que McDonald's no son tontos, saben muy bien dónde tienen que vender el producto. Bien. Porque vamos a ver, ¿qué español honorable va a desayunar un McMuffin de salchicha y huevo? ¿Vale? Por esa razón no se pone ahí. Entonces, hemos de pensar que en ese sentido, cuando estamos hablando de globalización, la clave está en cuál es el límite al que puede llegar alguien viajando. Aquí estaríamos ante las grandes rutas que se abren a partir de 1492 o incluso desde antes, cuando ya los portugueses empezaron a rodear África. Pero hay algo que hemos de entender con claridad y es que en el momento que tenemos a esa persona inquieta que sale del lugar donde nació y decide empezar a caminar, puede no tener límites. Entonces, su isocrona puede ser interminable. Hay un caso muy hermoso, ese pueblito que tenéis ahí arriba es Yanguas, en Soria, no sé cuántos de vosotros conocéis dónde está Yanguas. Muy bien, pero porque sois, bueno, a vuestra edad esas cosas se pueden esperar. Entonces, de los yangüeses hemos oído hablar algunos, todos los que leísteis el Quijote cruzasteis con los yangüeses, no, quizás no lo recordáis. Los yangüeses eran los arrieros de la parte oriental de Castilla. Los arrieros son estos tipos que cargaban las mercancías en reatas de mulas, en 20, 30, 40 mulas y las hacían desplazar. Entonces, el gran comercio desde comienzos del 16 en el Reino de Castilla es los productos que llegan a Sevilla y desde Sevilla se distribuyen por todo el Reino de Castilla. Y había dos tradiciones de arrieros. Los maragatos, que están en León y que recorren la parte occidental de Castilla. Entonces estos van a subir por las Extremaduras, por Salamanca y Zamora hasta León y Galicia, y los yangüeses, que recorren la parte oriental de Castilla. Entonces estos van a subir por Ciudad Real y Guadalajara hasta llegar a Soria y el País Vasco. Pues bueno, si visitáis Yanguas, en la actualidad sigue siendo un pueblo tan diminuto como lo era en el siglo XVI. Los que han estado en Yanguas lo saben, los que no, yo os invito a que vayáis a Yanguas, es un lugar realmente muy muy agradable, bien bonito. Una vez que un yangüés salía de Yanguas hacia algún lugar, ¿dónde podía terminar? Pues una vez que sales de tu pueblo, y tu pueblo es Yanguas, para llegar a Yanguas hay que tomarse la conciencia. O sea, vosotros no penséis que uno va por la carretera y se encuentra Yanguas. O sea, Yanguas hay que ir, ¿vale? Y poquito después de Yanguas acaba el mundo. O sea, para kilómetros allí hay un cartel que pone fin del mundo. Así que o vais a Yanguas o no llegáis nunca. Por tanto, cuando un yangüés salía de Yanguas, le daba igual dónde ir. Y cuando un yangüés salía de Yanguas, podía ir a Sevilla, podía ir a Cádiz, podía ir a México, o a La Habana, o a Lima, o a Buenos Aires, o a Ciudad de Guatemala, ya le daba igual, ya había salido de su pueblo. Vosotros diréis, hombre, pero se tarda un poquito más en llegar a Buenos Aires que en llegar a Sevilla. ¿Y qué me importa? Ya he salido. O sea, ya mi isocrona doméstica se fue al carajo, así que a partir de ahí, hasta donde pueda llegar. Claro, el caso de los yangüeses es muy conocido porque además estos tipos tenían el hábito de llevarse el culto del Cristo de Yanguas por todas partes. Entonces, es muy fácil rastrear a los yangüeses, por ejemplo, en Hispanoamérica, por el culto al Cristo de Yanguas. Entonces tenemos culto al Cristo de Yanguas igual en México que en Lima, igual en Guatemala que en Buenos Aires. Pero igual que los yangüeses, seguro que podríamos rastrear otras muchas gentes que saliendo una vez de su pueblo, una vez que se van, allá que se van. Y esto es muy curioso, y aquí hago un paréntesis respecto a este asunto de la globalización. Una cosa que se nos olvida en la monarquía católica, en ese imperio español en América, es que para las gentes del siglo XVII, una vez que salían de su pueblo, que se fueran a vivir a Badajoz o que se fueran a vivir a Guayaquil, les daba exactamente igual. Era parte del territorio de la monarquía católica y allá iban. ¿De acuerdo? Es como para vosotros hoy cuando nacéis como españoles en la España contemporánea. Que tú nazcas en Segovia y te vayas a vivir a Cáceres, pues bueno, hay cambios de comunidad autónoma, pero no pasa absolutamente nada. O que nazcas en Segovia y te vayas a vivir a Bilbao, pues no cambia absolutamente nada. Pues esto es igual a nivel de dos continentes. Porque ya digo, una vez que salías de tu pueblo, te ibas a cualquier parte de la monarquía católica y te daba igual. Bien, entonces, no hay límites.
Y no hay límites desde que un ser humano decida salir de su casa y marcharse a algún lugar. ¿Y desde cuándo salen? Desde que alguien comercia. ¿Cómo podemos entender hasta dónde trasciende esta globalización, dado que los seres humanos se han muerto? Podríamos entenderlo de partida a través de los propios objetos. Pero los objetos no son fáciles, ¿eh? O sea, hay objetos que, no siendo muy viejos, empiezan a ser difíciles. No sé cuántos habéis visto los videos de los niños actuales enfrentándose a los teléfonos que hay que darle vueltas a la ruedita. No es evidente, y es un objeto que utilizábamos de manera común hace 20 años. Entonces, tratar de hacer una lectura de globalización a partir de objetos tiene sus dificultades. Hemos de entender que la globalización no solamente es una transmisión de objetos e de ideas, sobre todo son las personas que llevan esos objetos y esas ideas. Hombre, yo sé que todos sabéis manejar un teléfono de este tipo, ¿cierto? No hay nadie que no haya utilizado o que más o menos no sepa hacer cómo darle la vuelta a la ruedita para llamar por teléfono, ¿vale? Esto era fascinante porque mi padre, que murió el año pasado, tenía un teléfono de estos, de los colgados en la pared. Y el tipo lo seguía utilizando. Imaginaos cuando te llega eso, diga, para hablar con la no sé quién, pulse 1, pulse... Pues no me acuerdo cómo lo hacía, porque él golpeaba al disco y lo conseguía, ¿bien? O sea, que se podía hacer. Entonces, ¿cuántos saben manejar ese objeto? ¿Sabéis lo que es, no? ¿Qué es? Eso no es para trillar la tierra. Muy bien, ¿y cómo se utiliza el trillo? No, para trillar la tierra, no, ya vamos mal, la tierra no se trilla. Para explicar o para... Algo de la agricultura. Bueno, no está mal, no está mal. Para separar la paja, ¿eh? ¿Y cómo se hace? Ostras, ¿te imaginas coger eso, que es 3 veces esta mesa? Y... No, hombre, ¿cómo se utiliza un trillo? No, está bien, es para separar la paja del grano, pero como veis, os acabo de enseñar un objeto, os acabo de enseñar un objeto que no es tan antiguo, bien, y que la mayor parte de vosotros posiblemente no habéis visto cómo funciona y que no sabéis cómo funciona, ¿vale? Yo sí lo sé porque yo todavía lo utilicé, todavía de niño me pusieron encima del trillo, ¿vale? Porque esto lo que tenemos que hacer es que cortamos todas las espigas del trigo, los echamos en las eras, estos lugares que están empedrados, y lo que haces es que haces girar el trillo, esto se tumba, las piedras hacia abajo, esto lo tira la mula y vas pasando por encima de las espigas, ¿bien? Y entonces sientas en el trillo a los niños o a las mujeres flaquitas, para que pesen un poquito, pero no mucho, porque si pesan demasiado revientan por completo los granos. Entonces los sientan encima y vas dando vueltas y con tu peso esas piedras van abriendo las espigas. Y entonces detrás iba el campesino con el gario, levantando la paja, el viento se lleva la paja y lo que cae son los granos. Entonces al final solo puedes recoger los granos. Esto yo lo hice cuando era niño, tenía 3-4 años, estoy hablando del año 74-75. O sea, no estamos hablando de un objeto de la época de los romanos. Y estos son fáciles de ver, ¿eh? Esto en cuanto vais a cualquier restaurante castellano te lo han puesto como mesa. Por cierto, el último objeto con lascas de piedra. Es el último útil paleolítico que utilizaron los seres humanos. Pues bueno, se acabó de enseñar un trillo y os habéis quedado por un momento diciendo, ostras, ¿y eso cómo se maneja? Bien, para que veáis la dificultad de tratar de considerar que el objeto per se nos va a contar cosas. O sea, no es tan evidente el objeto. Entonces, el problema está en que lo que tenemos que entender es cómo hicieron los seres humanos para transmitir las ideas, porque si el único resultado que tenemos es el objeto, tenemos siempre esa dificultad. Y en ese sentido hemos de pensar que, curiosamente, hoy nosotros, para transmitir el lenguaje oral, este que estoy utilizando yo en este momento para comunicarme, nos basamos en el lenguaje escrito. Y es muy llamativo, porque permanentemente estamos apelando a nuestra capacidad para aprender otros idiomas, para hablar otros idiomas, utilizando soporte escrito. Pero es curioso porque todos sabemos que la escritura es relativamente reciente. La escritura no tiene más de 10.000 años. Entonces, ¿cómo hicieron en los cientos de miles previos los seres humanos para transmitir las ideas y sobre todo para aprender a transmitir las ideas? Porque la mayor parte del tiempo hemos hablado y casi nunca hemos escrito. Y ya digo, sin embargo, hoy nos obsesionamos con aprender a hablar leyendo. Nos obsesionamos con aprender a hablar sobre el soporte escrito. Es contradictorio. Yo sé que cuando hablamos la lengua materna, no, la aprendemos hablando. Pero el resto de idiomas nos esfuerzan en que la aprendamos leyendo y escribiendo. Es contradictorio pensando. O sea, ¿por qué demonios a mí me han enseñado en inglés y cuando vas a la academia de inglés te dan un montón de páginas para que leas? Si los idiomas se han aprendido durante cientos de miles de años solamente hablándolo. Entonces, claro,
Ahí tenemos un modelo de globalización interesantísimo, que es el de los idiomas, cada vez que rastreamos palabras comunes. Porque, por supuesto, si hay algo fascinante, es con qué facilidad podemos distorsionar los idiomas hablados. Bien, entonces, estas reproducciones en 3 dimensiones con movimiento que podíamos tener antes una cinta VHS y que ahora podemos llevar un CD. ¿Cómo se llaman en España? Vídeo. ¿Y cómo se llama en Hispanoamérica? Video. Pues ya está, acabamos de cambiar el tono, acabamos de cambiar el acento de la palabra, pero podríamos cambiar muchas más cosas, ¿vale? Podríamos sencillamente leer mal esa palabra o pronunciar mal esa palabra y cambiarla. O sea que lo de la Torre de Babel no era tan difícil. Dios no tuvo que esforzarse mucho para que los hombres hablaran diferentes idiomas. Solo teníamos que dejar que hablaran entre ellos, le dan 4 patadas al diccionario y ya tenemos un montón de idiomas diferentes. Para que entendáis la dificultad de rastrear esa globalización, desde el momento en que los objetos per se son complicados de interpretar, los idiomas sabemos que se separan, en qué momento se separan, son núcleos aislados y cada uno evoluciona a su manera, existen relaciones entre ellos. Más aún, si tenemos en cuenta el hecho de que desde que existe escritura, es cierto que ahí podemos rastrear la evolución de los idiomas. Seguro que nunca os habéis dado cuenta de un detalle. Aquí estamos viendo los soportes para la escritura. Nuestros pen para guardar memorias gigantescos, estas cosas van a morir en 10 años. Estas aguantaron un poco más, ¿vale? Los CDs, ¿cuánto nos han aguantado? 30 años, ¿vale? Y el papel, ¿cuánto tiempo le hemos aguantado hasta que hemos empezado a meter CDs? 800 años. Es muy curioso porque las primeras que tenemos conservadas, que son las talías cuneiformes, son eternas. O sea, dentro de 10.000 años seguirán existiendo las talías cuneiformes. Dentro de 10.000 años no tendremos los USBs. Y a pesar de que generamos una cantidad de información espectacular y tenemos un montón de gigas en nuestro bolsillo, son gigas que en 10 años ya no se pueden leer. Si no, no sé si alguno todavía ha utilizado, sí, los veteranos al fondo no tengo ninguna duda. Bien, los discos de 5 1/4 y de los de 3 1/2, el floppy aquel. Entonces, imaginaos, ¿quién es capaz de leer hoy un floppy? ¿Vale? Alguno tendrá en su trastero guardado un ordenador Amstrad para poder meter, pero a ver cómo pasa la información de esa otra. Es curioso, porque ¿cómo pasa la información? Pues esperamos que el Amstrad funcione y pones en la pantalla y tecleas. ¿Vale? Entonces, esto es un detalle, lo del soporte de información. La idea está en que, si somos conscientes de que la posibilidad de globalización ha existido desde mucho tiempo atrás, es difícil rastrear desde cuándo. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que planteábamos aquí. ¿Tu nombre era, perdona? Sebastián. Con Sebastián. Esto lo explica muy bien Matt Ridley. Este es el producto soñado por cualquier empresario del mundo. No ha habido un objeto en la historia de la humanidad más exitoso que lo que estáis viendo en la pantalla. O sea, qué sé yo, Elon Musk o Bezos o Bill Gates hubieran deseado tener esto. Y coño, es un cacho de piedra. En efecto, es un cacho de piedra. Bien, es un hacha achelense, es uno de los primeros útiles hechos por los homínidos. En este caso no tenemos claro si es el ergaster o el erectus. Es más, hay quien considera que los homo ergaster son erectus previos a ser erectus. Pues alguien puso en marcha la fabricación de este tipo de útiles para algo así como 300.000 años, y durante cerca de 150.000 años tuvo el monopolio absoluto de las herramientas de la ferretería. Entonces, cada vez que uno quería una herramienta, quería esto. ¿Os imagináis ser un empresario que fabrica un objeto que se utiliza en el mundo entero por 150.000 años? Sería maravilloso. O sea, metíos la cabeza ese empresario diciendo, ostras, que yo voy a vivir de esto y mi hijo, mi nieto, durante 200 generaciones. Claro, no lo habéis pensado. O sea, estáis todos pensando que el objeto más exitoso era, qué sé yo, el Windows, o que el objeto más exitoso era Amazon. No, no. El objeto más exitoso de la historia de la humanidad fue este útil. Lo curioso es que podemos rastrear cómo fue evolucionando, cómo fue pasando de un lugar a otro. Entonces, claro, estamos hablando ya desde la época del Homo erectus, que hay un Homo erectus que rompió sus isocronas locales, se puso a caminar y fue mostrando a otros cómo hacer un hacha achelense. Pues claro, vosotros diréis, calla, que es una piedra. Pues hacedla. A ver quién es el guapo aquí presente que se agarra el sílex que está en la pantalla en bruto y lo va golpeando hasta conseguir eso. No es fácil, ¿eh? Es más, hoy tampoco sigue siendo fácil. Yo sí que conozco arqueólogos que son capaces de detallarlo, que tienen manos como garras de haberse golpeado 1000 veces las manos, pero ese tipo de tecnología que uno dice, pues, sencillísimo, yo seguro agarro 2 piedras, le doy 2 golpes y sale eso. No, no.
Hay que saber dónde golpear, hay que saber elegir primero el sílex conveniente, hay que saber los golpes que hay que dar al sílex, hay que saber cómo no romperlo cuando ya está a punto de ser terminado, que se te puede ocurrir que a lo mejor ya está, ¡pum!, das el golpe y se va al carajo el nódulo. Entonces, no es sencillo. Y es un tipo de tecnología que sabemos que tuvo que irse transmitiendo de unos a otros. Quizás hubo 3, 4, 5 focos de creación, pero sin duda es un tipo de tecnología que se extendió por todo el viejo mundo, de África a Extremo Oriente, desde Siberia hasta la península ibérica. Ahí tenemos la globalización. Pero una globalización, insisto, exitosa. Porque, de nuevo, ¿qué empresario del siglo XXI no quisiera tener un producto, una vez más, que tenga monopolio absoluto y que vaya a durar miles y miles de años? ¿De acuerdo? Por supuesto, ya digo, esto Matt Ridley lo explica muy bien. Incluso Matt Ridley insiste en el hecho de que una de las razones del éxito en la evolución de los seres humanos fue nuestra capacidad para comerciar, que es algo que el resto de seres vivos no tienen. Entonces, el resto de seres vivos no entienden esa capacidad oscura de un tipo cambiando algo por algo, tiene un beneficio y demás. Hay otras globalizaciones posteriores. Esta sin duda es absolutamente brutal, porque claro, vosotros decís, es que Netflix me ha cambiado la vida, porque antes yo iba al cine y ahora me quedo en casa viendo la televisión. Y esto ha sido terrible, una revolución que ha acabado por completo. O vamos a ser un poco más eruditos. Es que la imprenta cambió nuestra vida, porque antes casi nadie podía leer y después de la imprenta había mucha gente que tenía libros. Pues no, eso realmente te cambia poco. Netflix ya va a caer. ¿Cuánto le queda a Netflix? 10 años y después desaparecerá. Nos quedaremos sin películas de Navidad en el castillo este de Hungría que hacen todos los años. No, de Rumanía. Entonces, la agricultura es el cambio más radical que podamos imaginar. O sea, pensad hoy cuando habéis desayunado. Habéis desayunado porque hace 8.000 años o 10.000 años hubo seres humanos que fueron capaces de domesticar los cereales. Domesticar los cereales, ¿eh? Recuerdo, hará como 4 o 5 años, que un periodista del País sacó un titular espectacular que decía: los seres humanos comían pan antes de cultivarlo. Y lo ponía como una sorpresa. Y yo dije, pues menos mal. Porque imaginaos lo que el periodista se había craneado. Los seres humanos comían pan antes de cultivarlo. Claro, el periodista pensó que había un ser humano capaz de decir, si yo agarro este grano, lo cultivo, crece, sale la espiga, lo cosecho, lo muelo, lo horneo, sale una cosa que se llama pan, me lo como y me va a gustar. ¡Qué pilas! Claro, el tipo agarró semillas salvajes, las comió, le gustó y dijo, oye, pues qué rico está esto, vamos a producirlas. O sea, cuando comienzan los agricultores, no cultivan, lo que hacen es que le quitan las malas hierbas a las semillas que sí se quieren comer, ¿vale? Entonces, por supuesto, que los seres humanos comían pan antes de cultivarlo, si no, ¿para qué van a cultivarlo? Si no les gusta, ¿para qué van a ponerse en el esfuerzo de cultivarlo? Esta, incluso más allá de las de los alchelenses, esta sí que es una globalización brutal. Cambió por completo nuestra forma de entender el mundo. Pero es que cambió por completo nuestra forma de entender el mundo, porque antes de ellos los seres humanos eran seminómadas y después de ellos los seres humanos se sedentarizaron. Porque antes de ellos los seres humanos no se molestaban en escribir, después de ellos se molestaron en escribir, sobre todo para ver quién pagaba los impuestos por la tierra. Porque antes de ellos no existían los estados y después de ellos existieron los estados. O sea, toda vuestra vida hoy no depende ni de la imprenta que hace libros ni de Netflix. Toda vuestra vida hoy depende de que hace 10.000 años en Próximo Oriente, es decir, en lugares como Siria, Israel, Palestina, Irak, hubo gente que dijo, oye, ¿y si quito las malas hierbas y dejamos que crezcan las que me gustan comer? ¿Qué va a ocurrir? Así que, si alguien reniega de los estados, que agarre una máquina del tiempo, un viaje hace 10.000 años y se cargue al primer tipo que mató las malas hierbas para quedarse con los granos que se quería comer. Por cierto, una anécdota. Yo he comido trigo de la Edad del Bronce, trigo que tenía 3.000 años. Nos lo encontramos en un yacimiento arqueológico en Argamasía de Alba, provincia de Ciudad Real, donde estuvo preso Cervantes. Entonces, sacamos, y la vasija había todavía trigo carbonizado. Le pedimos al del bar que nos lo cocinara, nos hiciera ahí una papilla, porque nos hacía ilusión comer trigo. Y vosotros diréis, y eso es lo que hacen los arqueólogos, eso es lo que hacen los arqueólogos con lo que encuentran. Si vosotros supierais lo que hacen los arqueólogos con lo que encuentran. Bien. Entonces, como os decía, ahí están los grandes cambios. O sea, a partir de esa globalización nos vamos a encontrar con estados.
porque ya somos capaces de aumentar la cantidad de alimentos de los que disponemos, somos capaces, por tanto, de permitir que nuestra población crezca, podemos dividir la actividad, puede haber gente que se encargue de cuidar a los demás, aunque sea a garrotazos, y aquí va a llegar una cuestión interesantísima. Les presento el rey Naram-Sin, uno de los reyes acadios. No sé cuántos de ustedes hablan el acadio hoy. No hablan acadio ninguno, parece mentira. ¿Bien? ¿No les da vergüenza haber llegado hasta hoy sin hablar acadio? Bueno, sabemos que el acadio fue la primera lengua internacional que tuvieron los seres humanos, porque el acadio, aparte de hablarse en Akkad, en el sur del actual Irak, se utilizó como lengua franca en todo Próximo Oriente, llegando hasta Egipto, llegando hasta la zona de los Zagros, en Irán, llegando hasta la zona de Anatolia, en Turquía, y tenemos documentación no de acadios hablando en acadio, sino de egipcios o de anatolios o de iranios utilizando el acadio como lengua franca. Hoy ninguno de ustedes habla el acadio. Pues a lo mejor dentro de 400 años nadie habla inglés, por ejemplo. Y usted, ¡hombre, cómo vas a hablar inglés! Pues a lo mejor no. ¿Quién habla hoy latín? Y hasta hace 300 años el latín era la lengua de los académicos. O sea, no había académico que no se preciara de hablar latín. Ya no se habla. Entonces, lo divertido de estas globalizaciones es que cada vez que encontréis el discurso de nos están imponiendo una cultura, nos homogeneizan, vamos a estar... No te preocupes, chico. Esto es una cuestión de unos cuantos siglos y después desaparece. Claro, imaginaos cuando dentro de 400 años, en la edición número 527 de la Universidad de Verano de Juan de Mariana, hay un tipo como el Garín que diga, pues que sepáis que hace cualquier 400 años todo el mundo hablaba inglés. Y la gente, ¿inglés? ¿Pero quién habla inglés? ¿Qué idioma es ese? Pero además, el inglés, que es un idioma de bárbaros, que es un idioma de bárbaros. ¿Vale? Que solamente lo hablaban los salvajes del norte de Europa. Bien, estos tipos, ¿cómo es posible que eso fuera un idioma internacional? Bien, entonces... Ahí tenéis un ejemplo de globalización cuya trascendencia en realidad no penséis que conocemos. Aquí tenía el ejemplo del latín, que además es muy curioso en el caso del latín, porque el latín fue una lengua franca y utilizada sobre todo en el mundo académico desde que se asienta, sobre todo en el siglo I a.C., hasta los escolásticos de la Escuela de Salamanca. Entonces todavía Francisco de Vitoria escribe en latín. Es curioso porque si vosotros queréis ver los textos originales de Francisco de Vitoria no están en español, están en latín. Por supuesto, entre el latín de Cicerón y el latín de Francisco de Vitoria hay una gran diferencia. Y Cicerón se sentiría escandalizado con el latín de Francisco de Vitoria, ¿vale? Y a lo mejor Cervantes se siente escandalizado con mi español. ¿Qué le vamos a hacer? Las lenguas evolucionan, o sea, no hay un español mejor o peor dependiendo del tiempo. El que hablamos ahora es que nos parece correcto, el que hablaba Cervantes en el 17 le parecería correcto. Estos son procesos de globalización, pero es que tenéis que pensar que el latín es el idioma que hablaban 4 desmelenados en Roma, en el siglo VIII a.C., y en el siglo XVI es la lengua franca de cualquier académico, o en el siglo XVIII, la lengua franca de cualquier académico que viva en América o que viva en Europa, que sea católico, que sea luterano o que sea anglicano. Interesantísimo ese proceso de globalización y sobre todo interesantísimo cómo un día dejó de ser la lengua franca. Y entonces ya prácticamente no hablamos latín. ¿Cierto? Hombre, todavía se estudiaba en el colegio. Cuando yo iba, y los señores veteranos del fondo también, estudiaron latín. Y es muy interesante, ¿eh? Esto de estudiar latín es profundamente interesante porque entiendes cómo funciona el español. Yo hay uno más, yo estudié griego clásico. No lo sé hablar, sí lo sé escribir, sí lo sé leer. Entonces era muy útil, ya lo he contado alguna vez, porque cuando los compañeros que estudiamos griego clásico y sabíamos leer en griego clásico, poníamos nuestras chuletas, nuestros chivos en la pizarra. Entonces venía un examen de historia o venía un examen de lengua y poníamos todas las respuestas en griego clásico, o sea, con alfabeto griego en la pizarra. Entonces el profesor entregaba el examen, se te olvidaba algo, miraba la pizarra, a ver, ¿quién era el autor de...? Pío Baroja. Y lo poníamos. Para que veáis la utilidad de griego clásico. Seguro que nunca lo habéis pensado, pero griego clásico puede ser muy útil. Bien, quien dice que aprender el alfabeto griego clásico se puede aprender el alfabeto árabe o el alfabeto hebreo. Bien, es cuestión de buscar alternativas. Entonces, no lo olvidéis, en muchos casos las globalizaciones son fenómenos pasajeros, modas, que no tienen que trascender más allá de lo que vosotros pensáis. O sea, no es una imposición, no hay un señor malvado, no hay un foro de Davos que dice, pues desde mañana todos van a ver Netflix, ¿vale? Sino que son procesos naturales. Hay uno muy interesante, esa obsesión por el mundo oriental. Los occidentales, auténticos cerdos capitalistas, que lo único que piensan es estar todo el día explotándose unos a otros, tienen que mirar Oriente. Tienen que buscar esa sabiduría, esa profundidad en la meditación. Y entonces Richard Gere se hace budista y se va a ver al Dalai Lama. Claro,
Yo sé que he puesto Richard Gere y ya para alguno de vosotros diréis, ¿y este señor viejito quién será? Bueno, pero a pesar de todo, yo espero que más o menos le pongáis cara, ¿vale? Estas modas de un occidental yéndose a buscar la verdad en Oriente son recurrentes. Aquí tenemos a los Beatles haciéndose hinduistas durante 6 meses. Bien, después ya no les gustó y lo dejaron. Pero ¿sabéis? Lo más curioso de estas modas, de esa búsqueda de decir, claro, inevitablemente los occidentales, que somos unos decadentes, tenemos que ir a Oriente a buscar la verdad. ¿Y si el viaje fuera al revés? Porque este señor es Buda, ¿cierto? Bien, nuestros budas gorditos que podemos ver en cualquier restaurante chino que se precie. Es más, son budas felices y hasta les podemos toquetear para que nos den buena suerte y este tipo de cosas. Esto también es Buda. Este es Buda en versión de la India, ¿de acuerdo? El chico más flaco, lo cual es normal. Porque los chinos, que fueron la civilización más rica del planeta Tierra hasta el siglo XVIII, comían bien. Entonces uno de los símbolos de éxito es que estaban gorditos. Por eso los emperadores chinos se representan gorditos y por eso Buda, si está feliz, tiene que estar gordito. Los indios comen menos y los ponemos flacos y los resolvemos. ¿Alguna vez habéis visto cómo son los budas más antiguos que conservamos? ¿Cuál creéis que es el más antiguo que conservamos de los dos? Vale. El Buda más antiguo es Apolo. Cuando se empezó a representar a Buda, cuando los budistas decidieron que había que crear una iconografía para Buda, copiaron a Apolo. Y estos son los Budas más antiguos que se conservan. ¿A que vosotros no sabéis que los Budas más antiguos son estatuas clásicas de tradición griega? Cáspita. Nosotros buscando nuestra meditación y la profundidad de nuestra vida en Oriente, y estos brutos orientales vienen a Occidente a copiarnos las estatuas. No se conservan muchos. A mí esto me sorprendió. Y una temporada de mi vida, que he hecho muchas cosas, trabajé en el Museo de Arte Asiático de San Francisco. Y era mi pieza favorita. El Museo de Arte Asiático de San Francisco tiene un Buda del siglo II a.C., que es Apolo, porque está todavía con las piernas recogidas y dice, bueno, parece que está sentado como un indio. ¿Vale? Pero el que tiene el Museo de Arte Asiático de San Francisco no, está levantado, está parado, bien, y uno dice, pues porque me han dicho que es Buda, pero vamos, que si me dicen que es Apolo, no tengo ninguna duda que es Apolo. Tenéis que ir a San Francisco a verlo, porque yo estoy buscando en la página web del Museo de Arte Asiático que han hecho una selección de sus obras y no ponen a ese Buda. Y no es gratuito que no lo pongan, O sea, ellos lo tienen en la parte de la colección. Cuando uno visita la sala de los Budas, el primer Buda que ve es el Buda Apolo, pero no es algo que se quiera difundir. O sea, vivimos en un mundo en el que Occidente es la decadencia, es la opresión, es todo lo malo que puede haber en el mundo. Hostia, ¿cómo vamos a publicitar que Occidente es el origen de Buda? No el origen de Buda como persona, que él era de la India, sino el origen de la representación iconográfica de Buda. Entonces ellos no se van a cargar la estatua. Es más, si se la cargan, que me la regalen. No me importa tener un Buda antiguo en mi casa. Lo que no van a hacer es publicitarlo, porque eso rompe el discurso que tenemos en 2022. O sea, no puede ser Occidente de repente un punto de partida para el mundo oriental. De modo que no son fáciles de encontrar, pero si lo rastreáis en la raíz lo vais a encontrar. Estos Budas Apolo, ¿vale? Entonces, ahí surge la figura de Buda, copiando al mundo griego. No tiene nada de sorprendente, Recordad que Alejandro llegó con sus tropas a finales del siglo IV a.C. hasta el Valle del Indo. Por allí dejó unos cuantos macedonios y griegos. Estos son los que influyen en el mundo indio para que hagan este tipo de budas. Interesante. Seguro que hasta hoy nunca habéis visto un Buda Apolo. Pero puede haber otros más llamativos todavía. Supongo que conocéis esta imagen del santoral católico. Espero que alguno la conozca. ¿Sabéis quién es, no? Este santo franciscano con un niño sobre un libro. No, hombre. A ver, mucha, que este es el único santo católico que está en todas las iglesias católicas del mundo. El único. ¿Es San Antonio? A ver, ¿qué le pide uno a San Antonio? Le pide el amor. Cuando uno quiere un novio o una novia, se pide a San Antonio. Por eso están todas las iglesias católicas del mundo. O sea, ¿cómo podemos estar en la vida sin estar enamorados? Entonces, aquí está San Antonio. Que lo sepáis. Si hasta ahora no habéis conseguido pareja, era porque no sabíais que existía San Antonio. Así que podéis ir a la primera iglesia que tengáis cerca. A lo mejor aquí en el seminario, creo que aquí el seminario tiene iglesia. Y si el seminario tiene iglesia, tiene San Antonio. No hay ninguna iglesia del mundo que no tenga San Antonio. Hay diferentes formas de conseguirlo, ¿bien? La más tradicional es que le pongáis boca abajo para que se le suba la sangre a la cabeza y esté inquieto San Antonio, entonces os consigue una novia o un novio cuanto antes para que le pongáis de nuevo boca arriba y deje de tener la sangre en la cabeza. Bien, este San Antonio está hecho en marfil.
marfil de elefante. Podría ser marfil de rinoceronte. Entonces, está hecho en marfil de elefante, son los llamados marfiles filipinos. Son estas esculturas de los siglos XVII y XVIII que inundaron el mercado europeo, sobre todo en España y un poquito menos en Italia. Y lo que tenemos son imágenes católicas fabricadas en un material, el marfil, que no se podía conseguir en Europa. Y se llaman filipinos porque venían en los barcos que cruzaban el Pacífico desde Manila, el galeón de Manila, hasta Acapulco en América. En realidad no se hacían en Filipinas, bien, los hacían en China. Y de ahí que sea un trabajo de chinos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una de las globalizaciones más interesantes que podéis imaginar. Tenemos a alguien que quiere hacer una imagen católica en Europa, que envía esa iconografía al otro lado del mundo, a China, el chino se lo fabrica y se lo devuelve. Bien, es igual que cuando copian las Nike, ¿sabéis? Que hay un tipo en Estados Unidos que se inventa las Nike, entonces alguien se lleva la Nike a China y en China la copian, entonces te la venden más barata. Pues esto es la Nike en versión escultura católica. Esta virgencita es todavía más interesante. Esto es una teoría que defiende un conservador del Louvre, Philippe Malguir, porque claro, tenemos que enviar la imagen a China. Es como las Nike, o sea, tengo que mandar las zapatillas Nike, las zapatillas. O sea, no es que yo llego a una fábrica en China y digo, oye, quiero una zapatilla así. No, te llevo la zapatilla y tú me la copias. Claro, Philippe lo que se preguntaba es, ¿de dónde salieron las virgencitas que los chinos copiaron? Entonces, Philippe defiende que estas virgencitas, que tienen unos rostros tremendamente dulces, y es curioso porque las vírgenes de la tradición, de la imaginería española, de Castilla o de Andalucía, no son nada dulces, parecen mujeres castellanas de las de hoy, bien, así unas tipas duras y austeras. Entonces, Philippe considera que las copian de esculturas guatemaltecas. Entonces, hay dos escuelas de escultura en Hispanoamérica notabilísimas, la de Quito y la de Santiago de Guatemala. Y entonces Philippe considera que lo que hicieron fue enviar esculturas de la escuela de Guatemala a China. Imaginaos el proceso. Bien, o sea, surge una religión en el área de Israel-Palestina en el siglo I, donde aparece una personalidad importante, que es la Madre de Jesús, la Virgen, que esa personalidad importante se convierte en una iconografía más o menos consolidada en Constantinopla, ya no en Jerusalén, a partir del siglo IV-V, que esa imagen se va a ir trasladando hacia el occidente de Europa para llegar hasta Castilla, allá por los siglos VI o VII, en el mundo visigodo ya empiezan a aparecer vírgenes, que esto llega a América a finales del siglo XV, porque desde Colón ya llevaban virgencitas en los barcos, y que esa imagen después va a ser enviada en el siglo XVII a la China para que un chino la copie en marfil y la reenvíe a través de México para que llegue a Castilla. La globalización perfecta. Claro, es cierto que algunas de estas, si os fijáis, esta no, esta tiene los ojos bastante redonditos, hay algunas que le salen con los ojos achinados. O sea, cuando se ponen a dibujar los ojos, pues el chino dice, pues coño, tiene los ojos achinados, yo qué sé. Aquí mi chica los tiene achinados, pues yo le pongo los ojos achinados. Pero, ¿os imagináis qué proceso de globalización os acabo de contar? ¿Qué forma de viajar una idea que surge en el siglo I en Palestina y termina en manos de un buen artesano chino en el siglo XVII, para después volver a Europa? Fascinante, ¿cierto? Entonces, claro, toda la globalización económica de las dos oleadas del siglo XIX se nos quedan ya demasiado recientes en relación a todo esto. Pero hay una más divertida. Esto es una pintura de Pompeya, ¿vale? Esta Pompeya que desapareció en el siglo I. Quiero que miréis bien a esta moza que anda por aquí, moviéndose alegre. ¿Qué os llama la atención de la ropa que lleva puesta? Es transparente, bien. Entonces, ¿qué tipo de tejido puede ser? Es seda. ¿Y si es seda, qué significa? Que viene de China. Que viene de China, porque son los que producen seda. Entonces, claro, tenemos ese intensísimo comercio que se da entre China y Roma, no en el siglo I o en los tiempos de Pompeya, sino desde antes. Otro modelo de globalización. O sea, claro, en este caso para intercambiar seda. Jugosísimo, ¿cierto? Claro, este comercio de la seda entre China y Roma es fundamental, porque los europeos, ya desde los tiempos de los romanos, incluso desde los tiempos de los griegos, sabían que había unos tipos con la piel amarilla y los ojos achinados a tomar por saco que hacían cosas increíbles. Hasta hoy, ¿eh? O sea, como veis, los chinos llevan fabricando para el resto del mundo desde hace milenios. Y la obsesión era cómo llegar hasta allí. O sea, al final, si nos encontramos América por el camino, es porque buscábamos el camino más rápido para llegar hasta los chinos. O sea, queríamos seda para todas las señoritas. Teníamos que llegar hasta China. Pues bueno, la principal ruta que unía Europa Occidental con China tiene que pasar por aquí.
Y cuando se instalaron los turcos ahí a finales del siglo XV, se quedaron con el camino. La famosa ruta de la seda tenía que cruzar sí o sí el Imperio Otomano, ¿vale? Pero además, fijaos en ese mapa del Imperio Otomano, interesantísimo, porque a lo mejor no se habéis dado cuenta nunca de lo que hacen los otomanos. Todos los otomanos ocupan Anatolia y la península balcánica, el corazón de Bizancio, pero después se desplazaron por el Tigris y el Éufrates hasta controlar el Golfo Pérsico y por el Sinaí hasta controlar el Mar Rojo. Ellos no ocuparon Arabia. Ellos no se preocuparon por Irán, por el imperio de los persas. Se ocuparon por los caminos que unían Europa con China. Claro, tú agarras un barco, llegas hasta aquí y tu barco después o viene por aquí o viene por aquí para seguir hacia China. Pues yo no voy a ocupar todo esto. Con que ocupe los puertos, con que esté aquí colocado en la zona de Basora y con que esté controlando el Golfo de Aqaba, ya tengo el control del comercio con China. No necesito nada más. Bien. O sea, un proceso globalizador que los otomanos entendieron y dijeron, me quedo con los puertos y con esto lo tengo resuelto. Claro, ¿cuál fue el problema? El día que los portugueses rodearon África, el mapa que les enseñaba al principio, y los españoles cruzaron el Atlántico, pues estos pueblos turcos se fueron al carajo. Entonces, las rutas alternativas a pasar por aquí se consolidan en el siglo XVII y a partir del siglo XVIII los otomanos entran en crisis. Porque salen del circuito global, salen del gran comercio internacional que ya ha quedado completamente establecido a través de otras rutas. La fundamental, la del galeón de Manila y después la flota de Indias. Seguro que nunca os habéis parado a pensar por qué los turcos hicieron un imperio tan raro. ¿Vale? Porque son como un pulpo que van extendiendo sus patitas por todas partes. Porque se limitaron a controlar los puertos por los que había que pasar sí o sí para llegar de Europa occidental hasta China. Pues bien, voy a terminar ya con otro ejemplo de globalización interesantísimo, el del incienso. Entonces, aquí tenemos el incienso. Originalmente, el incienso es una resina de un árbol que se llama incienso. Entonces, el árbol del incienso tiene una resina que cuando se quema muy lentamente, suelta este humo tan interesante, elevándose en esa verticalidad tan llamativa y con un olorcillo muy agradable, ¿vale? El árbol del incienso, y esto me va a permitir cerrar esta clase uniendo a la clase de ayer, el árbol del incienso nace, crece y se produce única y exclusivamente en el Yemen. Entonces, los yemeníes fueron los grandes abastecedores de incienso al mundo antiguo. Esto es el puerto de Cana, cerca de Bir Ali, sobre el mar Arábigo, a donde llegaban las caravanas que transportaban incienso desde los valles interiores del Yemen, desde el valle del Hadramut, llegaban hasta este puerto. En este puerto lo embarcaban, remontaban el Mar Rojo o remontaban el Golfo Pérsico y vendían el incienso al mundo mediterráneo o al mundo persa. Entonces, ahí tenemos uno de los procesos globalizadores más interesantes, porque el incienso, en esencia, solamente sirve para quemar, que salga el humito, y entonces le pedimos a los dioses que nos hagan algún favor, que nos aprueben el curso y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el incienso del Yemen? Pues lo que va a ocurrir es que cuando Teodosio coloca al catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano, prohibió el uso del incienso en la liturgia porque era algo pagano. Y durante los siguientes 50, 60, 70 años, el incienso va a dejar de ser utilizado, con lo que se le hunde la mitad del mercado del incienso a los yemeníes. Y se les desaparece esta ruta comercial. Fijaos, toda una ruta intensa que se había ido moviendo se va al carajo. Lo llamativo está en que, pasado un siglo, se vuelve a recuperar el incienso. Es cierto que ya se buscan alternativas y se hacen quemar otras resinas, ya no solamente el árbol del incienso. La mirra es otro árbol que produce una resina que también se quema, y la mirra también se cultiva solamente en el Yemen, con lo cual seguro que empezáis a saber de dónde venían los Reyes Magos, ¿vale? Entonces, ya se buscan otras resinas que quemar, no solamente el incienso, aunque el incienso sigue siendo la más atractiva y hay otras alternativas, de modo que cuando se reactiva el comercio del incienso para el siglo VI, o el comercio de resinas aromáticas para la liturgia, la del Yemen importa, pero ya importa menos. Eso hace que ya los yemeníes van a seguir produciendo incienso, pero ya no van a tener una red de comunicación tan intensa como la que estuvo aquí. Ya no va a haber flotas increíbles surcando el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, llevando el incienso, porque la cantidad de resina e incienso que les compran son muy pequeñas. ¿Qué van a hacer? Van a hacer caravanas. Ya no vamos a montar grandes barcos, vamos a hacer caravanas que crucen el desierto de Arabia y pongan el incienso en el Imperio Bizantino. Y ahí ya lo distribuirán, porque sabemos que hay otro mucho incienso que está compitiendo con nosotros. Pues imaginaos, en esas caravanas
que van desde el Yemen hacia Siria, desde el Yemen hacia Palestina. Ahí es donde se apuntará en el siglo VII un joven caravanero, Mahoma, que gracias a esos viajes de las caravanas conocerá el mundo judío-cristiano y pondrá en marcha el Islam. De modo que el día que Teodosio bloqueó el comercio del incienso, hubo que cambiar toda la estructura productiva y sobre todo de comercio, se generó una alternativa que terminó por crear a una de las religiones mayoritarias que tenemos en el siglo XXI. Los curiosos procesos de la globalización. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para las preguntas, Pablo. Claro, les has intimidado. Les has intimidado. Has dicho una o dos cortas con esa cara. No, bueno, excelente, ¿no? Muchas gracias. Hablamos de globalización en muchos continentes, pero en América, ¿qué se conoce del comercio del sur a norte, del norte-sur? Prehispánico. Comercio prehispánico sabemos que se da bien. En el lienzo Cuauhquecholan, este lienzo que pinta a los cuauhquecholtecas, unos conquistadores mexicanos de Guatemala, en el año 1530, aparecen piñas del Brasil, ¿vale? Entonces ya sabemos que en el mundo caribeño se movían ciertos productos, muchas antes de que llegaran los españoles, ¿vale? Más allá de eso, ¿qué relación puede darse? Pues es complicado. Por ejemplo, ¿el mundo mesoamericano llegó a conocer el mundo andino? No lo tenemos claro. O sea, ¿los aztecas sabían que los incas existían? ¿O los incas sabían que los aztecas existían? Pues no lo tenemos claro. Bien, hay una dificultad y es que el Pacífico no es un mar amable para comerciar. Entonces no ayuda. El Caribe sí, el Caribe es un mar mucho más amable para comerciar, pero el Caribe tiene un problema, y es que siendo el mar muy agradable para comerciar, las costas son un poco hurañas. Entonces la costa del Caribe centroamericano o sudamericano no es nada amable, está lleno de selvas, lleno de mosquitos que te pican y te matan por cualquier cosa. Entonces no son espacios geográficos fáciles para comerciar. Por eso es muy curioso si había un comercio intenso en el Caribe entre las islas, pero no había un comercio intenso entre las islas y la costa. Porque la costa, tanto la de Centroamérica como la de Sudamérica, no es una costa fácil. Bien, y luego ya la de Norteamérica hay una parte que es desértica. Entonces la geografía no ayudaba para ese comercio. Y en cuanto al comercio, al posible comercio por tierra, por los altiplanos, pues hay un problema que existe hoy. O sea, hay una gran cesura geográfica entre Centroamérica y Sudamérica, que es Panamá. Entonces, Panamá, sabéis que es ese lugar infame donde yo, cuando trabajaba con los salesianos, me contaban que cuando un salesiano se portaba mal, lo mandaban a Panamá. Me decían, nada, a Panamá. ¿Por qué? Porque es un lugar selvático, difícil de cruzar, la propia construcción del canal de Panamá fue muy complicada por las condiciones geográficas del sitio. Entonces, ese tipo de barreras se pueden pasar, porque los seres humanos la pasaron, pero no facilitan el comercio. O sea, yo puedo ser un comerciante intrépido, pero con limitaciones. O sea, tampoco me la voy a jugar a cruzar un sitio donde sé que me puedo morir. Claro, ¿cuándo cambia? Cuando llegan los europeos. ¿Y por qué cambia? Porque consiguen colocar barcos que sí son capaces de navegar por el Pacífico, que sí son capaces de sortear. Claro, todos sabéis que el día que le pusieron Pacífico, que Magallanes lo llamó Pacífico al Pacífico, es de estas cosas que uno dice, joder, qué poco inspirado estaba el hombre. O sea, no hay un bar más bravío en el mundo que el Pacífico, y el hombre este llamó Pacífico. Pero claro, salía del estrecho, que había sido muy complicado, y por eso lo llamó Pacífico, del estrecho Magallanes. Entonces, cuando llegan los barcos europeos que sí son capaces de enfrentarse a las dificultades del Pacífico, el comercio se intensifica, ¿vale? Y en ese sentido es muy curioso, porque se intensifica a pesar de la prohibición. ¿Qué prohibición? Cuando se establece todo el monopolio comercial de la monarquía católica, estaban prohibido que los virreinatos comerciaran entre ellos. O sea, prácticamente no podían comerciar el virreinato del Perú con el virreinato de Nueva España, y ese comercio sería básicamente por el Pacífico. Por supuesto, se lo saltaban de manera sistemática. Hay un elemento, yo lo he contado muchas veces, el pisco, que los que son de Perú saben perfectamente lo que es, ¿vale? Entonces, esto que los peruanos quisieron hacer vino, no les quedó el vino, les salió pisco, y entonces pues mejor para nosotros, porque así tenemos vino y pisco, ¿vale? El pisco se llama pisco porque se guardaban unas grandes ánforas, que pueden ser de este porte. El ánfora de barro es el pisco, y dentro metían el vino, y bueno, pues no que salió vino, salió pisco. Eso estaba prohibido comerciarse con México y Centroamérica en los siglos XVII y XVIII. Si tú visitas México y Centroamérica, en cualquier hotel colonial tienen piscos decorando los vestíbulos. O sea, no es que metieron una jarra de pisco, es que lo metían por miles y era contrabando. O sea que antes del mundo, antes de que llegaran los europeos, el comercio era difícil y después se le pusieron trabas, pero se practicó y se practicó mucho. Otra pregunta, la segunda que dejaba Pablo.
Muy bien.